Buenas tardes, amigos, amigas, hermanos. Los saludo en nombre del Señor, confiando que cada uno de ustedes se encuentre con bien en sus hogares junto a sus seres queridos, sabiendo que estamos en la mano de Dios y que Él nos ayuda siempre para bien. Ya esta tarde quisiera compartir unos versículos de la palabra de Dios y esperando que Él sea bendiciendo nuestras vidas a través de esta palabra. Y lo quiero invitar a buscar en sus Biblias el libro de Segunda de Crónica, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 15 al 17. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las dos columnas. Delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la mano derecha llamó Jaquín, y a la mano izquierda llamó Boaz. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra de Dios, el cual hoy día nos habla referente a las dos columnas del templo de Salomón, esperando que cada uno de ustedes sea bendecido a través de esta palabra y Dios nos siga enseñando también sabiduría, que es lo más importante en nuestras vidas para los creyentes, porque la sabiduría es como el tesoro, lo precioso que podemos tener en nuestros corazones, y eso nos edifica y nos alienta cada día. Las palabras de un sabio son como clavos hincados dentro de un corazón que estremece a aquellos que escuchan. Las dos columnas del templo de Salomón nos dan una gran enseñanza. Aquí al comienzo Dios nos describe la altura de estas columnas, que son de 35 codos de alto, y sus capiteles, que es como el sombrero, 5 codos. Tenía una altura aproximadamente 18 metros, considerando los capiteles, ambas columnas. Una columna se llamaba Jaquín, como describe la palabra de Dios, que estaba a la derecha, y Boaz, la que estaba a la izquierda. Y sabemos que todo lo que Dios permitió y guió a su pueblo en el Antiguo Testamento, todo lo hizo con una finalidad para estos tiempos, la sombra de los bienes venideros. Y así también nos pudo dar una enseñanza a nosotros en estos tiempos a través de lo que Él guió a su pueblo para confeccionar o construir. Así como Dios dio instrucciones para construir el tabernáculo santo a Moisés, así también Dios guió el corazón y la mente de Salomón para que pudiera construir este templo. Y todo lo hizo con sabiduría. Sabemos que Salomón fue el hombre más sabio de este mundo, y como dice su palabra, no se iba a levantar otro igual a él. Pero así también conocemos que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios, producto que permitió la idolatría alrededor de su pueblo e hizo la paz con otros dioses. Lo que no hizo su padre, el rey David, hizo la guerra. Por eso Dios te bendiga, pueblo, para que te levantes como soldado, como guerrero, como el rey David, y sabio e entendido como Salomón. Porque es necesario ser sabio en estos tiempos para poder comprender la palabra de Dios, ya que, ya que muchas voces se levantan
diciendo yo soy el Cristo y nosotros estamos en la verdad, ven a mí. Pero sabemos que la verdad se encuentra solamente en Dios y es Dios quien se la revela a sus hijos y a través de su sabiduría Él nos puede conducir a mejor puerto. Lo quiero llevar a Santiago, quiero compartir unos versículos en Santiago, hermanos. En Santiago capítulo 3. En Santiago capítulo 3, versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que Dios bendiga a los sabios de este mundo que predican la palabra en paz, haciendo la paz, sin incertidumbre, benigno, pacíficamente, amablemente, como Dios nos enseña. Porque esa es la sabiduría que proviene de lo alto, que dice que primeramente es pura. Y al decir pura, Dios nos enseña a través de su palabra que sus hijos, aquellos que han sido enseñados por Él, saben negar sus pensamientos de la palabra de Dios, no lo mezclan sus pensamientos, por muy devotos que sean sus pensamientos, sus emociones, no mezclan sus pensamientos con la palabra de Dios y deja que Dios obre en su mente y en su corazón conforme a su voluntad. Y eso es lo que hablan, simplemente palabra de Dios. No agregan flores ni intentan florear la palabra de Dios, porque eso puede ensuciar la palabra. Por eso la sabiduría es pura, primeramente es pura de lo alto. Y que Dios bendiga nuestras vidas en estos tiempos, porque es necesario que la sabiduría de Dios sea derramada en cada corazón y en cada vida. Aquellos que la buscan, aquellos que la desean, la anhelan de todo corazón. Dios es rico en dar la sabiduría, Él está siempre va a estar presto a darla. El que quiera sabiduría, pídala, Dios la va a dar, pero ciertamente no es muchas veces como uno piensa. Dios muchas veces nos quebranta, nos hace pasar desiertos, nos hace pasar por brasas de fuego muchas veces, pero en todo ello no nos vamos a quemar ni tampoco nos vamos a morir de sed, porque Dios va a estar con nosotros, porque nunca va a dar más carga de la que nosotros podamos soportar. Él nos guiará y nos sustentará en todo tiempo. Volviendo a la palabra de Dios, hablando del templo del rey Salomón, el que construyó. A la entrada de ese templo él construyó dos columnas. Y esas columnas son muy importantes, no están puestas al azar. Y esas columnas estaban unidas con una cadena. Y esa cadena tenía 100 frutos de granada. Y que Dios siga guiando nuestro conducir, nuestro caminar, ya que a través de esas columnas las personas tenían que ingresar, tenían que pasar para poder entrar al templo. Todas aquellas personas que querían ingresar al templo para adorar a Dios tenían que pasar por esas dos columnas necesariamente, por Jaquín, Boaz, y al centro unidas por los capiteles con una cadena con 100 granadas, 100 frutos de granada de ornamentación, el cual nos da una gran enseñanza en estos tiempos. En Jaquín podemos nosotros buscar el significado de esa palabra, y esa palabra nos lleva siempre y nos guía al fundamento. El significado de Jaquín es el fundamento. Dios es el fundamento. Su palabra es el fundamento. Y nosotros los hijos de Dios debemos tener un fundamento en la palabra de Dios.
Porque si no conocemos la palabra de Dios, no podemos conocer al Cristo de la salvación. Como así también no podemos estar pisando roca fuerte. Jaquín significa fundamento. Y es necesario que nosotros, los hijos de Dios, para poder ingresar al templo de Dios, tengamos un fundamento en nuestras vidas. Y ese fundamento se llama Cristo. Él es nuestro fundamento, porque Él es nuestra salvación, es nuestro creador. Pero así también su palabra es nuestro fundamento, porque a través de sus leyes y estatutos es que nosotros fuimos guiados hacia Cristo. Recordemos que la ley es para el conocimiento del pecado, y esta misma ley se constituyó nuestro ayo, un guía que nos llevó a quién, a nuestro enseñador, a nuestro maestro, que es Jesucristo. En eso se transformó la ley de Dios. Ambas son necesarias en nuestras vidas. Ambas son necesarias en la vida de los creyentes para poder ingresar al templo de Dios, tener un fundamento en la palabra de Dios, tener el conocimiento apropiado de quién es Jesucristo, de quién es tu Salvador, que sin Él es imposible que nosotros entremos al templo de Dios. Sin Él es imposible que nosotros podamos ser aptos para entrar o estar en la presencia de Dios, porque el templo de Dios es donde habita Dios y es la reunión de los santos. Y esa es la importancia que nosotros tengamos un fundamento en la palabra de Dios, Hakim. Que sin el Hakim nosotros no somos capaces y no somos aptos para poder ingresar al templo de Dios, que está a la entrada del templo del rey Salomón. Qué importante para nosotros el fundamento, qué importante conocer a Cristo. Sin Él no tendríamos fundamento en nuestras vidas. Sin la palabra de Dios, sin la ley y mandamientos y estatutos, tampoco nos podríamos tener un fundamento y no hubiésemos podido encontrar a Jesucristo. Ambas son importantes en nosotros, porque esta ley de la palabra de Dios, la ley de la letra, nos condenaba, nos mandaba al infierno, pero apareció una ley de salvación que es en Cristo Jesús. Y a través de ella nosotros edificamos nuestra vida espiritual, nuestro fundamento, la roca fuerte, roca firme, inamovible, un sacerdocio que perdura eterno, que es en Jesucristo. Hakim. Sin Hakim nosotros no podemos tener la capacidad de entrar al templo de Dios, porque la persona antes de ingresar al templo de Dios es necesario que conozca a Cristo y así también reciba su remisión de pecados, porque recordemos que el templo de Dios es la reunión de los santos, y los santos son aquellos que ya no tienen pecado en sus corazones, donde mora y habita el Espíritu Santo en sus vidas. Hakim, primeramente hay que tener Hakim, un fundamento, hay que tener el conocimiento en la palabra de Dios y creerla con todo el corazón. Lo quiero llevar a Isaías. Isaías capítulo 28, versículo 16 dice: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Que Dios bendiga nuestras vidas, porque Jehová puso un fundamento, piedra preciosa, dice su palabra, piedra probada, piedra angular. Ella nos sostiene. Hakim, el fundamento de Dios es en Cristo. No nos apresuremos, dice su palabra. Conozcamos a Jesús. Entreguemos nuestra vida a Él. Reconozcámosle en nuestro caminar. Entendamos que nuestra vida sin Jesucristo es miserable y pobre. Entendamos que sin Jesús en nuestro corazón no tenemos vida eterna, no tenemos acceso a la vida eterna, ni vamos a ser capaces de estar en pie delante de la presencia de Dios. No podemos entregar nuestra adoración
dentro del templo, si Jesús no está en nuestro corazón, no tenemos el Hakim en nuestros corazones, en nuestra vida. Es necesario tener Hakim para que nosotros podamos ingresar al templo y adorar y bendecir. Porque dentro de la casa de la oración, dentro de la casa, dentro del templo, la cabeza es Cristo. Y todos los integrantes de ese templo son parte del cuerpo de Cristo. Y para ser parte del cuerpo de Cristo es necesario que tengamos Hakim, pero que hayamos recibido remisión de pecados. El fundamento es Cristo. Lucas, capítulo 6, versículos 48 y 49 dice: semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Que Dios bendiga nuestras vidas, porque aquí en esta parábola Dios nos está enseñando que cuán importante el fundamento es la palabra de Dios, cuán importante es Cristo en nuestras vidas, Hakim. Es importante porque Él es la roca fuerte, y cuando vengan los malos tiempos, es por el Hakim, por el fundamento, es por Cristo el que nosotros podemos soportar las tempestades. Y nuestra casa no se va a derrumbar, porque va a estar cimentada por la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Sin Él es imposible tener fundamento, el Hakim. No seamos, y la palabra en Isaías nos decía, y no te apresures, porque muchos se apresuran a creer en Jesús, pero no se dan el tiempo de conocerlo. Y aquí te insto a través de esta palabra, que conozcas a Jesucristo, como dice las Escrituras, y no te apresures a invocar su nombre sin antes haberlo conocido. Conócelo tal como es. Él se presenta en la palabra de Dios tal como es. Su palabra nos enseña que no tiene buena apariencia, pero muchos se lo imaginan como el hombre más hermoso, como lo ven en la televisión o las películas. Y más la palabra de Dios no nos enseña eso. Dice que es de sin buen aparecer, para que para no llamar la atención y así también no le tengan gran estima por su hermosura. Más él era el Dios todopoderoso, que su hermosura no era exterior, que su hermosura era interior, era divina, porque él era el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y nos creó a nosotros. Que Dios bendiga nuestro caminar, para que no creamos por fábula, por rumores, sino que nuestro fundamento sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guíe a la remisión de nuestros pecados. Hakim, para que seamos aptos para entrar al templo, adorar y bendecir el nombre de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 11 y 12 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, que Dios bendiga nuestras vidas. No podemos nosotros poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Si ponemos otro fundamento que sea Jesucristo, vamos a construir nuestra casa, nuestra vida de fe va a estar construida sobre la arena. Y no importar cuán grande, cuán pequeño sea el río, basta que ese río parta circulando por nuestra tierra
y en algún momento nuestra casa se va a derrumbar, va a ceder la tierra. No podemos nosotros, sin Hakim, entrar al templo de Dios. Es importante que el Hakim en nuestras vidas esté cimentado firmemente, confiadamente. Acércate a Cristo confiadamente, que en Él hallamos vida eterna y salvación. Que Dios bendiga nuestras vidas, porque sin Hakim, sin el fundamento en la palabra de Dios, no podemos conocer a Jesucristo, al que nos salvó, al que nos redimió, al que derramó su amor en nuestros corazones cuando le creímos, al que el Padre condenó en nuestro lugar. Él pagó el juicio por nuestros pecados. Él entregó su carne y su sangre por nosotros. Él fue bautizado y crucificado por nosotros. Y todo lo hizo para cumplir toda justicia, para que así podamos recibir de su amor y misericordia de parte de Dios. Y nuestra remisión de pecados. Nueva criatura somos en Cristo Jesús y de su palabra. Nuevas criaturas, nuestro fundamento ha cambiado, ya no son nuestros pensamientos, ya no son nuestras obras, no son nuestros caminar, no son nuestros dichos, sino nuestro fundamento es Jesucristo. Él es nuestro fundamento, porque a través de Él nosotros alcanzamos salvación. A través de sus obras nuestra vida de fe tiene vida. Sin las obras de Jesús nuestra fe estaría muerta. Como está escrito, una fe sin obra es muerta. Y no son las obras que nosotros podamos hacer para Jesucristo, porque esas no nos justifican. Como está escrito, nadie va a ser justificado por obras de la ley, para que nadie se gloríe, sino que las obras que nos justifican son las obras que Jesús hizo para salvarnos. Y si conocemos y entendemos esas obras que Jesús hizo por nosotros, nuestra fe va a adquirir vida y vamos a ser salvos para la honra y gloria de Él. Nueva criatura vamos a ser en Cristo Jesús. Nuestro fundamento es Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento, es nuestro Hakim. Boaz. Boaz es la fuerza. Sin las fuerzas, sin el deseo de adquirir vida eterna, no podemos alcanzarlo. Dios es el Todopoderoso. Jesús es todopoderoso. Nosotros somos débiles e insuficientes. Con el tan solo mirar, pecamos, dice su palabra. Pero bendito es el nombre de Dios, que todo lo podemos en Cristo si Él nos fortalece. Si está el Hakim en nuestras manos, aprendamos a confiar en Él. Entreguemos nuestra vida a Él. No te hagas fuerte delante de Dios, sino hazte débil en Jesucristo, para que Él se haga fuerte en nosotros. Él es el fuerte, Él es el valiente. Y cuando nos salva, Él pone en nosotros un espíritu de valentía. Es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que nos llena de bendiciones y nos convence de pecados. Sin el Espíritu Santo, ¿dónde estaríamos? Sin el Espíritu Santo, ¿podríamos entender su palabra? De ninguna manera. A través del Espíritu Santo que nosotros podemos entender su palabra. Hakim es el fundamento en Cristo, en la palabra de Dios. Boaz. Está escrito en la palabra de Dios que del tiempo de Juan los cielos son violentados. Y los valientes son aquellos que arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuánto deseas la vida eterna? ¿Deseas vida eterna? Pues debes de conocer a Jesucristo. Y debes de recibir la remisión de pecados, el bautismo del Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El ser humano tiene la capacidad de amar a Dios con toda la fuerza, con toda su mente, con toda su alma. Honestamente, nosotros amamos a Dios más que nuestra propia familia,
más que padres, madres, hijos. Si somos honestos y vamos y analizamos nuestras vidas, nuestra respuesta debería de ser no. No somos capaces nosotros los seres humanos, por nuestra propia cuenta, de amar a Dios como dice las Escrituras. Pero algunos, ¿por qué dicen sí? Porque tienen mayor estima y se engañan a sí mismos, porque no se han conocido. Cuando tenemos una dificultad y ese mismo día tenemos que ir a congregarnos, ¿nos quedamos agobiados por la dificultad o vamos a congregarnos? Simple, nos llega una visita y lo ponemos por excusa para no congregarnos. Que Dios bendiga nuestro caminar, porque luego preguntamos, ¿amas a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente? Y la respuesta es sí, pero sus obras dicen que no. Cuando uno ama a alguien, quiere estar cada segundo de su vida con esa persona. Ese es el amor. Por eso que el ser humano tiene la capacidad de amar a Dios. Y Dios sabía, por algo dio estos mandamientos, porque Él nos conoce. Y la única forma en que nosotros podamos amar a Dios como Él manda, es que tengamos nosotros el Espíritu Santo en nuestros corazones, porque Dios es amor. Y si el Espíritu Santo está en nuestros corazones, vamos a tener la capacidad y las fuerzas, como dice su palabra, para amar a Dios con todas nuestras fuerzas, porque Dios nos va a dar la fuerza. Porque si Dios está en nuestro corazón, el Espíritu Santo está en nuestro corazón, va a transformar nuestra mente. Y de esa manera nosotros vamos a poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es la única manera existente y verdadera que podamos amar a Dios como Él nos manda. Con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Boaz, Él es nuestra fuerza. Como así Jaquín, Él es nuestro fundamento. Sin Él, nosotros no tendríamos vida. Sin Él, nosotros no tendríamos acceso al reino de los cielos. Basta de luchar contra Jesucristo. Basta de tener un concepto mayor del que Dios nos ha dado en nuestra propia vida, de engañarnos a nosotros mismos por falta de conocimiento o entendimiento. Es tiempo de humillarnos a la presencia de Dios. Es tiempo de reconocer a Dios cuán débil e insuficientes somos delante de Él y cuán perversos y malvados somos, porque muchas veces aparentamos algo que no somos. Por fuera nos vemos como santos, pero aún en nuestro corazón está el pecado, porque no hemos nacido de nuevo, porque no hemos sido nuevas criaturas, porque no está el Jaquín y el Boaz en nuestros corazones, no están los pilares, no están las columnas, la que Dios demanda para que nosotros podamos ingresar donde Él está, al lugar santo, al lugar santísimo, para adorarle y bendecir su santo nombre. Cuán importante que nosotros busquemos la presencia de Él. Números 24, versículo 8 dice, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como el del búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará los huesos y traspasará con sus saetas. Él es el poderoso, Él es el hombre fuerte, Él es nuestro fundamento. Nosotros somos débiles e insuficientes delante de la presencia de Dios. No somos nada, sin Él no podemos hacer nada. ¿Por qué seguir pretendiendo ser algo que no somos en estos tiempos? Si el ser humano jamás ha cambiado, desde el comienzo de la creación hasta estos tiempos, hemos siempre sido débiles e insuficientes. Recordemos que Adán y Eva fueron engañados por su debilidad e insuficiencia, porque Dios nos creó aptos para ser engañados.
En esos tiempos Adán y Eva eran simples criaturas. Simples criaturas eran, sin pecado del comienzo, pero débiles e insuficientes, aptas para ser engañadas. Por eso Satanás la habló al oído de la mujer y la engañó. Y cayó en la trampa, y el momento que ella creyó en la palabra de Satanás, entró el pecado en su corazón. Y porque creyó, obró. Por eso comió del fruto prohibido, porque creyó en su corazón. Y el momento que ella creyó en su corazón, el pecado ya había entrado en su vida. Esa es la importancia del creer. Y depende de quién te enseñe el que tu fe va a ser edificada y restaurada y va a ser bendecido espiritualmente. La fe viene por el oír. Quiero oír palabra de verdad, palabra de Dios. Sin ella no nos podemos conducir. Sin el Espíritu Santo no podemos ser enseñados. Qué importante es la palabra de Dios. Pero más importante es que la persona que la habla, la predique, la enseñe, sea bautizada y enseñada por el Espíritu Santo. Porque Él es nuestro Maestro. Porque el Espíritu Santo escudriña lo profundo del corazón de Dios y nos revela a sus hijos. Es Él el que escudriña lo profundo, lo examina todo. Es Él que nos da el discernimiento en su palabra y nos guía, nos enseña y nos restaura y nos edifica. Cuando estamos desalentados, ¿quién es que te levanta? Es el Espíritu Santo que te levanta los brazos. Cuando estamos enfermos, decaídos, ¿quién es que te sana? Es Él el que te sana, el Espíritu Santo. Él es Dios mismo que te está obrando en tu vida, en tu corazón. No hay nada que te suceda en tu vida si Él no lo permitiese. Y donde quiera que tú vayas, el Espíritu Santo va a estar contigo. Y cuando el Espíritu Santo te quiera guiar hacia algún lugar, Él lo va a hacer, porque va a poner en tu mente y en tu corazón el ir a un lugar. Él lo hace, porque Él guía a su pueblo en todo tiempo. La presencia de Dios es gloriosa y maravillosa. Sin Jaquín y sin Boaz es imposible que el Hijo de Dios o las personas puedan ingresar al templo de Dios. Es necesario que el Jaquín y el Boaz estén en nuestras vidas. El fundamento y la fuerza y el deseo de entrar al reino de los cielos esté en nosotros. Hazte débil en el nombre de Jesucristo. Desecha tu carnalidad en el nombre de Jesús. Y comienza a buscar el rostro de Dios. Dejemos de tener un mayor estima de nosotros mismos, de que Dios nos ha dado. Si algo Dios te ha dado es para honra y gloria de Él. Si algo tenemos que jactarnos, como dice su escritura, es de conocerle y entender quién es Dios. Si es que debemos de jactarnos, ¿cuál es nuestra jactancia en nuestra vida? Ninguna. No hay nada que nosotros podamos jactarnos delante de otra persona, porque somos todos iguales delante de la presencia de Dios. Mientras no nazcamos de nuevo, no seamos nuevas criaturas, el pecado va a estar gobernando nuestras vidas. Pero vive Cristo cuando está el Jaquín y el Boaz en tu vida. Vas a ser apto para entrar al templo de Dios y levantar brazos y llenarte de la gloria de Él. Santo es el nombre de Dios, porque sin el Jaquín y el Boaz no se puede entrar al templo de Dios. Y él está, esos pilares están en la entrada del templo de Salomón y unidos por una cadena. Y gloria al santo nombre de Dios, porque bendito aquellos que están encadenados por esa cadena, porque van a estar dando frutos, frutos espirituales, frutos de justicia. Porque esa cadena es aquella que llega a nuestras vidas y nos hace rendir frutos, frutos de justicia para Dios. Pero debemos de imponer nuestro Jaquín y nuestro Boaz, debemos de ponerlo a la entrada del templo. Una persona no puede pasar si tiene pecado en su corazón al templo de Dios. Esa persona debe ser primeramente enseñada, debe ser restaurada y salvada, debe recibir remisión de pecados en su corazón para ser aptos para entrar al templo de Dios. Les recuerdo que el templo de Dios es la reunión de los santos y no es la reunión de los pecadores. Bendito es el nombre de Dios, porque Dios busca un pueblo adorador en espíritu y en verdad, y no carnales adorando el nombre de Él, porque la carne nada bueno nos va a llevar, va a dividir. Imagínate cuántas religiones existen, cuántas denominaciones existen en el mundo, todo ello por el hombre, por su carnalidad. Porque el Evangelio busca la unidad.
La unidad en el Espíritu Santo. Ese es el evangelio que Dios nos dejó. La unidad en el Espíritu Santo. Él no le puso títulos ni denominaciones. Un hijo de Dios no necesita ser reconocido por el hombre. Basta ser conocido por Dios. Porque es Dios quien dice quién es quién. ¿Por qué buscáis ser reconocido por los hombres? Cuando nosotros debemos ser reconocidos por Dios. Si queremos servir a Dios, debemos primeramente agradar a Dios. Si buscamos agradar al hombre, ¿cómo podremos servir a Dios? Si no vamos a ser capaces de corregir, de redarguir, de edificar, de guiar. El rey David siempre hizo la guerra y fue conforme al corazón de Dios. El rey Salomón hizo la paz con todas las tribus, adoró a otros dioses e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Qué tremenda enseñanza nos da la palabra. Número 24:8. Las fuerzas, Él nos dará fuerzas, así como las del búfalo. Él nos levantará, nos seguirá guiando. Él dará conforme a nuestra necesidad. Nos seguirá guiando. Yo quiero llegar a 1 Samuel 2:9 dice: Él guardará los pies de sus santos. Malos impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Bendito es el nombre de Dios, porque Él es el fuerte. Él es nuestro fundamento. Él es Jaquín, Él es Boaz. Y esas columnas deben estar en nuestras vidas. Sin Jaquín y sin Boaz no podemos entrar al reino de los cielos. No somos aptos para entrar al templo de Dios y adorar y bendecir su santo nombre. Hazte débil en el nombre de Jesucristo. Pierde la batalla delante de Él. Deja que Jesucristo venza en tu vida y tú piérdela en el nombre de Jesús. Pierde la batalla porque Jesucristo la está dando a través de su Espíritu Santo en tu vida. Muchas veces nuestra soberbia, muchas veces nuestra rebeldía, muchas veces nuestras costumbres, tradiciones, nuestros pensamientos, muchas veces nos apartan de la presencia de Dios. Y más Dios quiere darte el fundamento, quiere darte las fuerzas para que tú seas restaurada, edificada, seas salva, para que nazcas de nuevo, nueva criatura seas y entres al templo de Él, al templo del Dios bendito, y le adores y le bendigas para la honra y gloria de Él. Seamos todos un solo cuerpo, un solo pensamiento, como está escrito, un Señor, una fe, un solo bautismo, un Dios Padre todopoderoso para toda la humanidad, porque ese es el fundamento del Hijo de Dios. Esa es la fe del hombre de Dios, del hombre de fe, del hombre de confianza, que es que cree en la palabra de Dios. Que Dios bendiga nuestro caminar y nuestro actuar por sobre todas las cosas. Job 36:5 dice: He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Él es poderoso en fuerza de sabiduría. Bendito es el hombre que anhela sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Pídela. Él tiene la abundancia. Arrodíllate. No entiendes la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene poder para enseñarte. Deja de las enseñanzas vanas donde nada, en ningún lugar nos han llevado. Así hay templos e iglesias que están vacíos, están muertos en el Espíritu Santo, porque se aferran a costumbres y tradiciones y no dejan que el Espíritu Santo obre en aquellos lugares. Dale cabida al Espíritu Santo, deja que Él te enseñe, deja que Él te guíe a través de su palabra. Escucha a los siervos que son bautizados en el Espíritu Santo y han sido enseñados por Dios. Y no se han dejado engañar por doctrina de hombre. Siervos de Dios, todos los que han sido bautizados en el Espíritu Santo, que han tenido un llamado especial por parte de Dios, da la batalla en el nombre de Jesucristo. Vence en el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu Santo te enseñe, te llene de gloria, sabiduría y entendimiento y discernimiento en la palabra. Porque gran misterio hay a través de su palabra y grande responsabilidad hay sobre tus hombros.
Porque sin el Espíritu Santo es imposible que lo puedas cumplir. Pero con el Espíritu Santo, Él te va a guiar y te va a enseñar y te va a adoctrinar. Y esa es la palabra que vas a enseñar. Y así cuando llegaste a los caminos de Dios y saltabas como becerro en la manada, así Dios en estos tiempos te va a hacer saltar como becerro en la manada nuevamente. ¿Te acuerdas cómo cuánto te gozabas en la presencia de Él cuando Dios te llamó? Cuando aún no estabas contaminado por palabra de hombre, cuando aún no estabas contaminado por los pensamientos del hombre, cuando aún no estabas contaminado por malas enseñanzas. ¿Te acuerdas cuando cómo saltabas como becerro en la manada? ¿Qué cosas Dios no hacía a través de tu vida? Pero Dios es lo que quiere hacer en estos tiempos a través de tu vida. Todo lo que hemos sido escogidos por Dios para enseñar, instruir, redarguir, edificar, restaurar, nos llamó por siervos y los mandó a servir las almas y no para ser servidos. Pero por sobre todas las cosas, Dios quiere que le creamos a Él, sin importar quién sea, te dé dando la enseñanza. Maldito es el hombre que confía en otro hombre, pero bendito es el hombre que su confianza está en Jehová, Jehová de los ejércitos. Bendito es el hombre que deposita toda su confianza en Dios, porque lo que estos ojos carnales no ven, el Espíritu Santo todo lo ve. Lo que estos ojos carnales no pueden ver es el interior, pero Dios examina lo profundo de nuestros corazones y Él sabe quién es quién y quién ha nacido de nuevo, quién es su hijo y quién no es su hijo, dónde hay pecado y quién no tiene pecado. Santo es el nombre de Dios. Jaquín y Boaz, la fuerza como del búfalo, el Dios todopoderoso. Él es el poderoso, mano fuerte, roca fuerte, nuestro fundamento. Sin Él, ¿qué serían nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos nosotros sin la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos nosotros, toda la humanidad, si Jesús no hubiese venido a este mundo? Estaríamos todos condenados a irnos al infierno. Estaríamos todos condenados a irnos. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y que Dios nos guarde. Porque es importante que nosotros entreguemos nuestra vida por completo a Dios. Confiemos en Dios. Levantemos nuestras manos en el nombre de Jesucristo. Permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe Jaquín y Boaz. Que el Jaquín y el Boaz estén en nuestros corazones. El pilar que hay en nuestras vidas es fundamental. Dios nos ha enseñado de muchas formas, de muchas maneras, nos guía, nos dice, nos enseña, nos educa, que sin el conocimiento apropiado en su palabra vamos a estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Desechar la verdad para recibir las mentiras. Y ese es el único pecado que Dios no va a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esa es la razón por cual tenemos que entregar nuestra vida por completo a Dios. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de los altos, como decía el rey David, el salmista. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De lo alto viene nuestro socorro. Es a Él que tenemos que clamarle, pedirle. Clama a mí que yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice su palabra. Clamémosle a Él cada día en nuestras vidas para que seamos conducidos por la palabra de verdad. Y todas las mentiras sean calladas en el nombre de Jesús. Que nuestros oídos sean ungidos por el Espíritu Santo. Para cuando escuchemos palabras de verdad nos deleitemos en ella y recibamos el conocimiento, la sabiduría y nuestro corazón se vaya llenando de esa palabra y nuestro entendimiento vaya poniéndose más claramente. Porque Dios que te va enseñando, te va aclarando tus dudas. Qué hermoso es buscar el rostro de Dios. Cuán hermoso es buscarlo. Sin Él, ¿qué seríamos? Jaquín y Boaz
nuestros fundamentos y nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza, nuestro fundamento. Sin Él estaríamos condenados a irnos al infierno. Sin Él no tendríamos nada en nuestras vidas. Y al medio, una cadena con 100 frutos de granada. Que Dios bendiga nuestro corazón. Lucas 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Quién te convence de pecado? Es el Espíritu Santo el que te convence de pecado. Queremos dar frutos de arrepentimiento. Tengamos Jaquín y Boaz en nuestras vidas. Unámoslos en los capiteles y vamos a comenzar a dar frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento, el cual con conocimiento en la palabra de Dios vamos a ser restaurados, edificados y levantados nuevamente como hombres y mujeres espirituales y llenos de la gloria de Dios, aptos para entrar al templo, para adorar y bendecir el nombre de Dios. Aquellos que tienen pecados no son aptos para entrar al templo. Ellos primeramente deben de ser enseñados por la palabra de Dios. Un hijo de Dios debe de enseñarle primeramente la palabra, a nacer de nuevo de agua y de espíritu, para que ellos puedan recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Y una vez que hayan nacido de nuevo, puedan entrar por el medio de las columnas, por Jaquín y Boaz, y debajo de la cadena, el cual tiene 100 frutos. ¿No es hermoso? Es glorioso lo que Dios puede hacer a través de sus hijos, pero también nos da un orden. Ese es el orden de Dios. No todos son aptos para alabar el nombre de Dios, como a nosotros nos gustaría. ¿A quién no le encantaría? A todos, a todos. Dios ha permitido que muchas iglesias se llenen. Y ya el siervo de Dios ya no sabe quién es salvo, quién no es salvo. Porque cuando un pecador escucha palabras para los justos, la va a creer como si fuera para él. Mas ese pecador necesita primeramente nacer de nuevo. Y en vez de convertir a ese varón como un siervo de Dios, lo estamos convirtiendo en lobo vestido de oveja. Por eso oremos mucho por los siervos de Dios, porque es necesario que todas las cosas tengan un lugar. La casa de Dios es una casa de orden. Todo tiene su tiempo. Y para entrar al templo de Dios es necesario nacer de nuevo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Lo quiero llevar a Filipenses. Filipenses 1, 9, 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia, llenos de frutos de justicia. Y esos frutos de justicia no nacen por obras de hombre, nacen por la fe en Jesucristo. Esos frutos de justicia no podemos darlos por nuestra devoción o por nuestro trabajo carnal, sino simplemente por la fe en Jesucristo. Porque las obras que Jesús hizo en este mundo son las obras que le dan vida a nuestra fe. Y gracias a Él podemos decirle Abba Padre. Gracias a Él podemos recibir el Espíritu Santo
Y el Espíritu Santo nos guía, nos enseña a dar frutos espirituales, frutos de justicia. Y esos frutos de justicia son aquellos que guían a otras personas al arrepentimiento para que sean salvas y restauradas por el poder del Evangelio y en el bautismo del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude siempre a ser prudente en este caminar, porque sin Cristo en nuestras vidas, ¿dónde estaríamos? Efesios 6:20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo de hablar. Pablo era embajador en cadenas. Él estaba encadenado a Jesucristo, espiritualmente. ¿A cuánto no nos gustaría a nosotros ser esclavos de Jesucristo? Así como estas columnas, Jaquín y Boaz, tenían cadenas, como en su palabra, y la columna delante del templo, una a la derecha y otra a la izquierda, y a la mano derecha Jaquín y a la mano izquierda Boaz. El versículo 16 dice, en 2 de Crónicas 3, versículo 16 dice, hizo así también cadenas en el santuario, y puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en cadenas. La granada tiene una cualidad, no sé si algunos lo podrán saber, pero ya científicamente está comprobado, que nosotros envejecemos producto de nuestra vida, nuestros genes comienzan a desgastarse. Y así también este fruto hace que ese envejecimiento se retarde. Tienen esa cualidad, la granada. Hace que la gente que se alimente de su fruto muchas veces se vea más joven que la edad hormonal que tiene verdaderamente. ¿Qué nos enseña? ¿Quién te hermosea en tu vida espiritual? ¿Acaso no es el Espíritu Santo? ¿Quién te hace dar frutos? ¿Acaso no es el Espíritu Santo? A través de Jaquín y Boaz, cuando llega a nuestras vidas, podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y es Él que a nosotros nos hace dar frutos, frutos espirituales, frutos de justicia, como hablaba Pablo, en cadenas, unidos a Jesucristo. Esa cadena está unida a Jesucristo, Jaquín y Boaz, porque Él es Jesucristo, nuestro fundamento, y Él es nuestra fuerza. Todo lo podemos en Cristo si Él nos fortalece. Él es la roca fuerte. Debemos de unirnos nosotros en cadenas a Jesucristo y dar frutos espirituales cuando hemos recibido remisión de pecados. Sin el bautismo del Espíritu Santo, no podemos llamarnos hijos de Dios y no somos aptos para entrar al templo de Dios. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra el día de hoy, confiando en que cada uno de ustedes tome su porción y haya sido de bendiciones. Hasta aquí Dios me ha dado y sean todos bendecidos para la honra y gloria de Dios. Quisiera invitarlo a una pequeña oración para dar gracias por esta pequeña porción de esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor y misericordia y por todas sus bendiciones, mi Dios bendito, confiando en que usted, Padre mío, haya hablado a su pueblo y comienza a guiar los corazones y las mentes conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Dios de orden, Dios de fundamento, Dios todopoderoso. Sin tu presencia en nuestras vidas no somos nada, Padre Santo. Gracias por esta enseñanza, mi Señor. Confiando, mi Señor, en que usted tomará de lo suyo y nos hará aptos, Padre Santo, para entrar al templo y alabar y bendecir tu santo nombre. Y nos permitirá estar delante de la presencia tuya, mi Señor, como un pueblo santo, mi Dios bendito, revestido de los trajes de sacerdote, sin caer muerto delante de tu presencia, mi Señor.
porque tú, Padre mío, eres santo, 3 veces santo. Unja nuestra mollera hasta la planta de los pies, y sea echando fuera toda dolencia, toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Sea usted restaurando las almas, las vidas. Pido por mis hermanos, mis hermanas, Padre Santo. Pido por cada uno de ellos, mi Señor, en la dificultad, en los problemas que se encuentren, sea usted sustentándole, mi Señor bendito. Bendígales, Padre Santo, restáurale en el nombre de Jesús. Sea usted obrando en cada corazón y en cada mente. En los hospitales, en las cárceles, mi Señor. Comienza a obrar conforme a tu voluntad. Que esta palabra, mi Señor, comienza a esparcirse por cada rincón del mundo, Padre Santo, a través de estas redes sociales, mi Señor. Solo tú puedes hacer esa obra, Dios Todopoderoso. Gracias por esta bendición, mi Señor bendito. Ahora levántanos revestido de su gracia, confiado, mi Señor, en que usted seguirá obrando, Padre bendito. Como así también, Padre mío, en estos momentos reprendo toda artimaña del diablo. La echo fuera en el nombre de Jesús, porque veo que hay necesidad, mi Señor, en muchas almas. Echo fuera al brujo en el nombre de Jesús. Eso fuera, destruye todo salterio y ocultismo en cada vida, en cada corazón, donde hay un hijo tuyo clamando, sin fuerzas. Fuera, en el nombre de Jesús. Sea usted glorificando en esos hogares, Padre Santo. Gracias una vez más, Padre Santo, porque tú tienes poder para hacer todas las obras, omnisciente, omnipresente. Gracias, mi Señor. Ahora levántame revestido de tu gracia, mi Dios bendito, confiando en que usted nos seguirá guardando, protegiendo y guiando, y así también iluminando. Gracias por esta bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, los saludo en nombre de Jesucristo, y será hasta la próxima. Que Dios te bendiga grandemente, hermano, hermana. Muchas bendiciones.